Hola a todos, bienvenidos amigos míos. Es un placer estar hoy con ustedes en este Zoom, que en primera instancia era música. Amigos, vámonos a conectar hasta la iglesia, la Roca de las Naciones, hasta la casa del pastor Javier Gaviño, y vamos a orar por esta reunión. Señor, te damos muchas gracias. Te pido que tú, Señor, nos pongas que nosotros tengamos disposición en nuestro corazón para aprender de ti, Señor. Queremos estar en tu presencia, queremos buscarte, Señor, día con día. Te pido que tú hables, Señor, a través del predicador de hoy, Señor. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo y tu presencia, Dios, se mueva en mi corazón el día de hoy, Señor, que mi carácter, mis emociones y todo, Señor, se mueva, Padre Santo, con este mensaje y con la disposición de este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, amigos, vamos a recibir con un corazonzote ahí en sus reacciones a nuestro amadísimo pastor, el pastor Javier Gaviño. Papá, adelante. Mamá, también, adelante, te queremos mucho. Buenas tardes, amado pastor. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes este día, en esta tarde tan especial. Y bueno, no quiero alargarme tanto para que ya le demos paso a nuestro invitado especial de este día, que es el pastor Eliud Gómez. Ahí usted va a tener hoy la oportunidad, después de la enseñanza, de lo que él nos comparta, ¿verdad? El tiempo de preguntas y respuestas, de quejarse, de acusarme con mi pastor, porque es mi pastor, ¿verdad? Desde hace unos años, no recuerdo si el 2007 o el 2009, no recuerdo la fecha, ya lo dirá él, pero hoy tenemos esa oportunidad, ese privilegio de que podamos recibir enseñanza de parte de él. Así es que démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor por la vida del pastor Eliud, y él se presentará más adelante. Gracias, pastor, bienvenido. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. El Señor les bendice, queridos amigos. Javier y Linda, gracias por invitarme esta tarde y por darme la oportunidad una vez más, decía Javier, y si quieres regañarme, regáñame. Bueno, no lo voy a hacer, por lo menos no en público, ¿no? Cuando sea necesario en otra ocasión, aprovecharemos la oportunidad. Pero gracias a la Iglesia de la Roca de las Naciones por darnos también la bendición y la grandiosa oportunidad de estar juntos en esta noche con la Iglesia de Comunión. También nosotros tenemos reunión los jueves por la noche, y para no desaprovechar la invitación que me hacía Javier, le pedí que hiciéramos esta reunión juntos. Y gracias a Dios también aquí en la Iglesia Comunión llevamos tiempo trabajando en las casas, de manera que creo que lo que compartiremos aplicará perfectamente para ambas congregaciones. Me pidió el pastor Javier que hablara un tema de título, el pastoreo, pastoreando ante la adversidad, lo cual ya de entrada me pareció interesante para reflexionarlo para mí, pero también para compartírselo a quienes están llevando una casa, un hogar. No sé cómo le llamen aquí en la Roca de las Naciones. Nosotros denominamos a cada casa Betel. Mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. Y a cada persona, varón, dama que está ahí al frente de su familia, le hemos comunicado o compartido que ellos son los pastores de esa congregación, animándoles también a que compartan con otras personas, que las inviten a su reunión, pero la visión ha sido, de preferencia, que no vaya alguien a tu casa a compartir, que Dios te levante a ti como un pastor para tu familia y las familias que Dios te lleve para que tú las cuides. Vamos a hablar un poquito entonces del pastoreo en tiempos o ante la adversidad. Lo primero que me gustaría hacer notar antes de leer una porción de la Escritura es dos cosas. Uno, ¿qué es pastorear? Y dos, ¿qué sería adversidad? Y para entendernos muy rápido y fácilmente, te diré, pastorear es cuidar, alimentar,
proteger, pero algo muy importante, hacer que la gente crezca o que madure. No se trata solamente de dar mantenimiento, alimento, cuido, protejo. No, el fin de estas tres cosas es que la gente crezca en fe, crezca en gracia, crezca en su madurez de tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Si tú estás pastoreando a tu familia o estás pastoreando a otras personas, no debes conformarte solo con enseñar, con aconsejar, sino debes tener la clara visión que tu responsabilidad es llevarlos a la madurez. Eso es importante, porque creo que hay personas que están al frente de grupos o congregaciones que solo dan una especie de mantenimiento y son felices teniendo a la gente contenta y ahí sentada por años. Pero eso no es el pastoreo. El pastoreo es hacer discípulos que crezcan, que caminen, que en un momento corran, ¿no? Y no que se conviertan en líderes. No, perdón, voy a usar otra palabra. Que se conviertan en pastores, que puedan dar inclusive su vida por otros. Porque al fin y al cuentas, algo que nos caracteriza a los pastores es que un día vamos a dar cuentas por la vida de todos ustedes. Bien. Y la segunda cosa que hay que entender entonces es, ¿qué es la adversidad? Y de una manera también sencilla les diré que adversidad son aquellas circunstancias contrarias a tus deseos. Son aquellas circunstancias opuestas a tus sueños o a tus anhelos, o aquellas circunstancias que son desfavorables para tus propósitos. No obstante, quiero hacer una acotación aquí. Es probable que lo que para ti sea una adversidad no lo sea para otras personas. Puede ser que una circunstancia que tú estés viviendo a ti te parezca una adversidad, inclusive una gran adversidad, pero alguien que está a tu lado no lo vea así. Alguien que está cercano o lo ve desde otra perspectiva, lo vea como tal vez una oportunidad. No obstante, sea como sea, creo que hay momentos, hay circunstancias en las que Dios nos mete, nos lleva a todos como familia, como pueblos, como naciones, como humanidad, a ser confrontados, a ser así literalmente confrontados con quiénes somos, qué creemos y hacia dónde vamos. A ese tipo de adversidad es a la que me quiero referir en esta noche. Si tienes tu Biblia ya a la mano, ayúdame por favor buscando el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Es un libro que ya de por sí el puro título te hace que pensar. Aunque en alguna ocasión leí por ahí que decían que si el libro de Eclesiastés es para los enamorados, tal vez el de Lamentaciones es para los que ya están casados. Pero no hay nada que ver, no tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con un juicio de Dios que siempre estará presente ante la desobediencia de los seres humanos. Si ya lo tienes, busca por favor para que leamos juntos el capítulo 3, el versículo 22. Capítulo 3, verso 22, y vamos a hacer lectura ahí de 10 versículos del libro de Lamentaciones. Como introducción a este libro te diré, en el año 586, 587 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los babilonios, específicamente del emperador o rey Nabucodonosor II. La ciudad fue desolada, fue destruida, el templo fue quemado y a partir de ahí comienza un tiempo de adversidad o crisis. Crisis que llevó inclusive en un momento dado a que la gente se comiera a los niños, a los cadáveres también, y pues a ser confrontados sobre todo en su relación con el Señor. A ese tipo de adversidades creo que son a las que deberíamos tener en cuenta y el cómo reaccionamos en el pastorado. Veamos el verso 22 y dice así: por la misericordia del Señor
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, y por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y me voy a saltar a los versos 37 y de ahí sí hasta el 42, y cita: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Permítanme volverlo a leer. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Vaya, cuando el pastor Javier me pidió compartir sobre este tema, créanme que hubo dos escrituras que inmediatamente el Espíritu Santo puso en mi mente y en mi corazón. Y la primera fue esta, fue el libro de Lamentaciones. Un libro que de verdad habla de un tiempo de aflicción, de adversidad, pero no con una persona, tal vez como en el libro de Job, con toda una nación, con todo un pueblo, y no cualquier pueblo, el pueblo escogido de Dios, ese que él llamó mi pueblo eres tú. Exactamente a este pueblo, por haber dejado al Señor, por haber buscado otros fines, otros propósitos, otras formas de creer y de adorar. Vino un tiempo de juicio tan fuerte que, en mi opinión, yo diría, esto es una adversidad. Bien, creo que nuestra nación, familia, está viviendo ese tiempo precisamente. Un tiempo en el que sí hay una pandemia mundial, y sí es cierto, nos ha puesto a todos quietos, ha cambiado la dinámica, ha cambiado la ruta de muchas iglesias y nos ha puesto en un plano donde todo lo que habíamos hecho ahora está siendo cambiado y confrontado. Pero antes de entrar a esa parte te diré, creo que parte de esta razón de una pandemia tiene que ver con el que la iglesia esté dormida, con el que la iglesia estuviera tan cómodamente reuniéndose, adorando en sus templos, en sus reuniones, con nuestras alabanzas tan hermosas, con buenos tiempos de convivencia, pero a veces hasta declarando, ¿no? Decretando u ordenando que no nos llegaran las adversidades. Bien, todo lo que sucede en esta tierra, número uno te diré, viene de la mano de Dios. A partir del verso 37, 38 y 39, estos tres versos han sido para mí un tema de predicación de muchas ocasiones, pero también de mucho debate, de quienes, no obstante que puedan leerlo aquí, todavía piensen que Dios no trae el juicio o no trae cosas que nos ponen en adversidad. Pero te diré, verso 37, ¿quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? O de la boca, el siguiente verso, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
Y está hablando en un contexto donde el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo. Son esclavos ahora. Han perdido su posición, han perdido su tierra, han perdido su ciudad, han perdido su nación. Están perdiendo también su identidad como nación. Ya no hay un templo para adorar. No sé si me estoy explicando. Eso es una adversidad. Eso es algo terrible. Y yo veo a la iglesia de hoy en una posición muy parecida, haciéndonos una autocrítica, y espero que sea para madurar, de verdad. Dios nos puso en un punto en el que tenemos que revalorar quiénes somos, qué somos. Y hablaré un poquito del pastorado, porque entiendo que tanto en La Roca Las Naciones, todos los que están presentes son parte de los que llevan o los que dirigen, ¿no?, una reunión en las casas. Están al frente de esos grupos. También aquí en Comunión habrá algunos ahorita conectados con esa característica. Pastoreamos. Creo que por muchos años pensamos que el pastoreo era una posición o un cargo que se daba o se reconocía a partir del ungimiento y de la imposición de manos sobre algunas personas, varones o damas o matrimonios. Y pensamos que el pastorado era para unos cuantos. Pero esta adversidad nos está llevando a la verdad, a la verdad de que todos somos sacerdotes del Dios Altísimo, una verdad que en el siglo XVI revolucionó a la iglesia y llevó a las nuevas congregaciones a llamar el sacerdocio universal a cada persona, porque en ti, varón, en ti, dama, Dios ha puesto su Espíritu Santo y te ha llamado a ser esa lumbrera, esa luz que resplandezca en la oscuridad, y maestro y guía para otros también, literalmente el que discipula. ¿Cómo pastoreamos ante la adversidad? Bueno, te diré 3 cosas rapidísimas del pastorado. 1, tienes que reconocer que es un llamado. Repito, tienes que reconocer que es un llamado. El pastor Javier y la pastora Linda no fueron a platicar con el pastor Jaime o conmigo y a decirme, ¿quieres ser pastor? Ponle de pastor. O no llenaron una solicitud y la pusieron por triplicado, no trajeron su currículum diciendo, ay, pues yo quiero ser pastor y este es mi currículum. Estudié en tal lugar. La primera cosa que tiene que haber en tu corazón, tú que estás al frente de una casa, es que reconozcas que Dios te está llamando a ti. Y mira, cuando tenemos esto en la mente y en el corazón, es algo tan impactante que tu vida se redefine. He escuchado muchas veces el testimonio del pastor Javier y de la pastora Linda, de su matrimonio antes de ser cristianos y de todas las cosas que ellos vivieron. Y obviamente diríamos, ay, el pastor Javier antes de ser cristiano era un bárbaro. Bueno, antes de ser cristiano era un elegido de Dios, nada más que él no lo sabía. Pero un día le llegó el llamamiento aquí, y le llegó el llamamiento aquí, y se le metió tan profundo que hubo un cambio radical en su vida y en el de la pastora Linda. Y en el de la pastora Linda también. Y a través de todos estos años de conocernos, les conozco un poquito antes de que fueran también pastores, he visto cómo Dios los ha cambiado y los ha llevado a tener este corazón de pastores cuidando a las personas, a ustedes, a esos que Dios les puso cerca. Decía la pastora Linda hace rato, si tuviera que definir a la iglesia en una palabra, diría sacrificio. Pues sí, fíjate que sí. Y tú que eres un pastor ahí en las casas, necesitas también aprender que el llamamiento conlleva un gran compromiso y una gran responsabilidad. Es como ser padre de los que Dios te está poniendo cerca. Y ser papá siempre es un gran trabajo, arduo trabajo, y muchas de las ocasiones muy sacrificado también. Y por cierto, entre paréntesis, no esperamos que nos digan gracias, pero de vez en cuando no cae mal acercarse a los pastores
a Alexis, a Javier, a todos los que tienes ahí cerca, a Daniel, y decirles gracias, porque ellos han escuchado, uno, el llamamiento, y dos, han dado una respuesta de corazón. Yo digo una respuesta vocacional, porque podrías escuchar, pero también tapar tus oídos y hacer caso omiso. Pero quienes respondemos de corazón, una respuesta de vocación, entonces entregamos y dedicamos nuestra vida a pastorear. Sean las circunstancias buenas o sean las circunstancias malas, de todas maneras somos llamados a pastorear y respondemos de corazón en todo momento. Pues sí, aquí estamos, aquí seguimos y seguiremos. Es como cuando llamas al pastor Javier a las 3 de la mañana y le preguntas, pastor, ¿qué está haciendo? Y te dice, pues aquí esperando que me marques, ¿no? Tal vez no pensaste que estuviera durmiendo, pero no, ahí está él pendiente todo el tiempo. ¿Qué es entonces la tercera cosa? Hablando del pastorado, te diré que uno es el llamado, dos, de la respuesta vocacional, y tres, que esta convicción no cambia ni se modifica según las circunstancias. Yo he visto a los pastores, Javier y Linda, pasar por algunas circunstancias difíciles ya en el pastorado. Antes de ser cristianos, yo he escuchado que eran un matrimonio disfuncional, pero empezando a ser cristianos, dieron un cambio a ser un matrimonio de creyentes, que fue un gran paso. Aceptar que Dios estaba en medio de ellos. Después también, pasaron de tener una vida muy materialista. He escuchado al pastor Javier que decía, yo ganaba y ganaba y gastaba, ¿no? Bueno, mal gastaba, pero se lo gastaba. Y de creyentes pasaron a ser discípulos. Empezaron a escuchar, empezaron a creer y empezaron a caminar y a obedecer. Y no creas que les empezó a ir bien materialmente. No. Recuerdo tiempos económicos de gran adversidad para el pastor Javier, para la pastora Linda. Y créeme, yo conozco a Javier lo respeto, lo admiro como pastor, pero también como amigo, como varón. Y yo lo veía como económicamente traía sus aflicciones fuertes, pero era un discípulo fiel a Dios, fiel al llamado y fiel a la vocación a la cual él se había entregado también. Y junto con Linda, con la pastora, empezaron a luchar. Tal vez ustedes no nos conocen del todo, pero recuerdo aquí ahorita en este momento que me decía el pastor Javier, la pastora Linda, nos pusimos a vender jugos. Y algunos dirán, ¿pero cómo? Es un ingeniero y vende jugos. Bueno, esta vocación, este llamado y este perseverar en el llamado, a mí, por ejemplo, me llevó a manejar camionetas de carga y andar de cargador, ¿no? No obstante que tengo 2 carreras. Pero antes que otra cosa, seguimos perseverando en la respuesta del llamado que Dios nos dio. No es una cuestión material, pero de creyentes pasamos a discípulos o pasaron ellos a discípulos y llegó un momento en el que escucharon claramente el llamado a ser pastores. Y costó trabajo, ¿eh? No crees que brincaron del asiento. Les costó. Pero recuerdo y todavía tengo ahí pegado junto a mi escritorio una fotografía del día que oramos por ellos para instituirles como pastores. De creyentes a discípulos, de discípulos a ministros. Y sabes, si algo puedo decirte es que sigo viendo en la vida de ellos siempre, que Dios pone cosas buenas, grandiosas y maravillosas, y algunas que las personas consideran una gran adversidad. Pero no he visto un cambio o una modificación en su respuesta vocacional, ni en seguir el llamado. De hecho, me atrevo a dar aquí un testimonio y yo creo que cuando el pastor se los dice a veces no lo creen, pero la verdad es que a Javier, como a otros pastores, pero pues entre más cercanos están conmigo, más les toca, ha sido de los varones a los que más he regañado, más les he llamado la atención y lo he hecho inclusive en público.
Y no de una manera que digas tú, ay, qué amoroso es el pastor Eliud. No, no. Él tuvo la dicha, la bendición, la gran oportunidad de trabajar conmigo en la Liga Bíblica y le fue, santo Dios. Pero, algo que yo puedo decirte el día de hoy es que yo reconozco lo que Dios ha hecho en Javier y nos ha permitido también juntos pulirnos el uno al otro. Y ser su pastor no es una cuestión nada más de darle órdenes. También es una cuestión de quererlo mucho, de amarlo. Y por qué no, así es realmente, de respetarlo y de admirarlo como la persona que Dios ha levantado. Y digo lo mismo para la pastora Linda. Ambos han dado testimonio de crecer y madurar. Y todos ustedes, la Roca de las Naciones, son esas cartas abiertas que Dios les ha permitido a ellos escribir. Y por cierto, esto que estás escuchando, aplícalo a tu vida también. Si el pastor Javier o la pastora Linda, si el pastor Alexis o cualquiera de los pastores, Daniel, te dan una orden o un consejo, tómalo. Tómalo porque lo hacemos con la plena convicción y seguridad de que te estamos diciendo algo de lo que nos hacemos responsables delante de Dios también. Y si algo tengo con Javier, pues es que de entre los pastores que conozco en Red Comunión, es uno de los obedientes. Y la verdad, creo que nunca hasta ahorita me ha respondido cuestionando algo, aunque no dudo que en algunas o muchas ocasiones no haya estado de acuerdo. Avanzo tantito o avanzo un poquito más. Entonces, pastorear tiene 3 cosas. Hay que escuchar el llamado, hay que responder con vocación y hay que permanecer en la convicción pastoral. No se puede pastorear ante la adversidad si estas 3 cosas no las tienes en tu mente y en tu corazón. Pero si estas están, entonces te hablaré un poquito de la adversidad. ¿A qué le llamamos adversidad? Bueno, como dije al principio, le llamamos adversidad a aquellas cosas que no van con nuestros propósitos, no van con nuestros anhelos, contradicen o se contraponen con nuestros planes, con lo que nosotros teníamos pensado o habíamos considerado que tenía que suceder. Bien. La enfermedad, una adversidad. Tienen ahí a varios entre ustedes, pero permítanme seguir usando de ejemplo al pastor Javier para que nadie se ofenda, ¿no? Pero enfermo, el pastor pasó un tiempo de enfermedad grave, pasó un tiempo de hospitalización, su esposa pasó ese tiempo junto con él, sus hijos pasaron ese tiempo junto con él, la congregación ha pasado ese tiempo junto con él, y oh sorpresa, yo diría, ¿dónde está la adversidad? Cuando en todo esto, en realidad lo que ha sucedido es que la iglesia ha madurado. Y de los que venían caminando, si me lo permiten decir así, atrás del pastor Javier, colaborando en el pastorado, han dado un paso al frente y ahora están asumiendo la misma responsabilidad. ¿Dónde está la adversidad? ¿Cómo llamar malo a lo que Dios les ha dado para que madure o maduren? Es cierto, a Israel se lo llevaron cautivo, pero también es cierto que Dios fue fiel y sus misericordias fueron nuevas cada mañana, aún estando cautivos en Babilonia. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana con los pastores, aún que el pastor Javier sigue en su recuperación o en sus terapias. Pero todos ustedes han sido levantados por Dios ahí en sus hogares. Y escuchaba yo al pastor Javier, hay más casas y más casas compartiendo el evangelio. Y creo que una gran lección que han aprendido, no de ahorita, pero que tuvo Dios que reforzarla, es que no solo el pastor Javier o el pastor Alexis o la pastora Linda predican el evangelio, no. Todos ustedes, cada uno en sus casas,
los de la Roca de las Naciones, los de comunión con Cristo, todos ustedes, cada uno de ustedes, en este tiempo ha sido levantado para predicar. ¿Dónde está la adversidad? Miren, qué cosa tan tremenda. Pensamos que era el dinero lo que sostenía las cosas, la economía. Quienes estudiamos por allá de los años 70, 80, nos metieron la idea de que el punto central de toda la vida social era la economía, ¿no? La lucha de clases, los trabajadores contra los empresarios, el capitalismo, el socialismo, bla, 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 bla. Tuvimos un año, o tenemos un año, tal vez un poquito más, donde muchos perdieron su trabajo, donde las iglesias, literalmente, y el pastor Javier lo sabe, cerramos y dejamos de tener ingresos, donde ustedes mismos se vieron afectados en sus ingresos económicos. Pero nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y no nos ha faltado. Hemos tenido todo lo necesario, lo suficiente inclusive para seguir compartiendo con aquellos que tienen necesidad. Porque bueno es el Señor para los que en Él esperan. Problemas económicos, por favor. Estamos en las manos del Dios que es dueño del oro, de la plata y que toda la tierra le pertenece. ¿Cuál adversidad? Salud, dinero, que nos estamos haciendo viejos. Lo digo sobre todo por el pastor Javier, que nos estamos haciendo viejos y ya llegaron los achaques de la vejez. Pues mira, ya nos alcanzarán algunos y vamos alcanzando a otros, pero no es un problema. Y por último te diré, el temor a la muerte. Hermana, hermano, muchachos, amados, familia preciosa de comunión y de la Roca de las Naciones, la verdad es que morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, si dice usted amén, levante su mano. Que se vea así. Morir es ganancia. Yo no sé usted, pero yo, si me dan a escoger, preferiría irme hoy con el Señor y mirar su rostro que seguir aquí. Pero dice el apóstol Pablo, pero tengo que quedarme porque es necesario por todos ustedes. Entonces, ¿cuál adversidad? ¿Cuál? Que hay, pastor, es que hay 100 iniciativas ahora en contra de la iglesia, pro aborto, matrimonios homosexuales y bla, bla, bla. Pero cuando el pecado abundó o abunda, ¿quién sabe lo que sigue? Sobreabunda la gracia, amados. Y es el tiempo cuando hay oscuridad de que tú y yo, no el pastor Javier solo, no la pastora Linda solita, no. Tú y yo seamos luz y sal aquí en la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál adversidad entonces? ¿Cuál? Y voy terminando diciéndote, mira, la adversidad en realidad está aquí. Y es una manera de ver la vida más por duda que por fe. Esa es la verdad. Adversidad se da en tu mente y en tu corazón cuando no estás creyendo que Dios tiene el control y un propósito en todo lo que está pasando en tu vida. Pero cuando sabes, cuando crees, cuando lo vives y cuando lo compartes, que Dios tiene el control, tiene un plan, tiene el control y tiene un propósito en todo lo que te sucede, aún lo que se ve como algo malo, terminamos reconociéndolo como la voluntad agradable y perfecta de Dios. Para ti y para mí. ¿Puedes decir amén? Aleluya. Voy terminando con este texto y me encanta porque es la otra escritura que Dios puso en mi corazón para compartirte. Y dice así en Habacuc, capítulo 3, verso 17. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Esta escritura sabe mejor con tantito café. Va. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mis ojos ven, los ojos de la gente ven situaciones que les dicen adversas. Pero yo, como el profeta, me alegro y me gozo en el Dios de mi salvación. ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué creo que el pastor Javier, la pastora Linda, por qué mi esposita, mi esposa, la pastora Betty, seguimos aquí en el pastorado? En esta congregación estamos por cumplir ya 30 años como pastores. Y de que yo empecé a pastorear, son casi, bueno, en este año estaré cumpliendo 40 años. Yo empecé a los 19 en el pastorado. ¿Y por qué seguimos aquí? Te voy a dar un tip, un secreto, o la verdad más sencilla del Evangelio. Todos estamos aquí, permanecemos por años y permaneceremos porque amamos a Dios y disfrutamos que Dios nos ama. Nada más. Nada más. Por eso pastoreamos ante la adversidad. Pero a la adversidad, en realidad yo la llamo la voluntad agradable y perfecta de Dios. Cuando esto Dios te lo escribe en tu mente, en tu corazón, cuando tú lo creas de verdad, cuando lo estés compartiendo con otros, vas a poder, como decía Habacuc, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque no haya todo aquello. Yo me alegraré y me gozaré. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartirles. A la Iglesia Comunión con Cristo, que todos los jueves nos estamos viendo y compartiendo sobre mi experiencia con Dios, solo les diré, escuchen lo que hoy he compartido, pero sobre todo tomen muy en cuenta las partes que les compartí del testimonio de los pastores Javier y Linda, porque esa es su experiencia con Dios. Pasaron de verdad de un matrimonio, se me fue la palabra, perdónenme, de un matrimonio disfuncional a ser un matrimonio de creyentes. Pasaron de tener unas vidas egoístas o materialistas, pasaron a ser discípulos y después ministros. Si quieres hablar o conocer la experiencia de Dios en la vida de ellos, yo te doy testimonio que hoy son las personas que son porque escucharon un llamado, porque dieron una respuesta vocacional y porque a pesar de las adversidades en todos estos años han permanecido fieles en la convicción en la cual Dios nos ha puesto. Esto último era para la Iglesia Comunión porque nuestro tema en los jueves se llama Mi experiencia con Dios. Para la Iglesia La Roca de las Naciones, gracias, pero sobre todo, gracias de veras, Iglesia, porque Dios les ha puesto unos pastores que son todo un ejemplo. Sé que los aman, sé que los respetan, sé que los escuchan. Solo quisiera pedirles, corran, no caminen, corran, y sean como ellos. Permítanles a ellos ver un fruto abundante y permanente en sus vidas, en sus casas, en sus propios ministerios. Y entonces también el pastor Javier y la pastora Linda, como muchos de nosotros dirán, no hemos trabajado en vano y lo seguiremos haciendo con mucho amor. Que el Señor me los bendiga. Y si me lo permiten, nada más quisiera orar y después, no sé, dejo el micrófono al pastor Javier para algo más. Oremos. Señor, gracias por un tiempo de convivir y compartir estas dos congregaciones, que en realidad somos una sola, la Iglesia de Jesucristo. Gracias porque nos dieron la oportunidad de compartir la palabra. Gracias por los pastores Javier y Linda, y gracias también por todo el equipo pastoral que está ahí con ellos. Yo te agradezco, Señor, que esta noche todos y cada uno de los que escucharon, tanto de La Roca de las Naciones para las casas que llevan
liderando, así como los de Comunión con Cristo, para los hogares en los que están ministrando. A cada uno puedas hacerles saber que tu palabra es cierta, es verdadera y cumplirá el propósito para el cual tú nos la has dado. Recibe tú la honra y la gloria y que la paz del Señor sea con nosotros. Amén. Bien, ¿alguien por ahí tiene alguna pregunta para el pastor Eliud? Es tiempo de que si me quiere acusar, me puede acusar. Entonces, ahí está el pastor Eliud para que él pues, le pueda responder sus preguntas. Adelante con toda confianza, por favor. Tiempo de preguntas y respuestas. Pueden preguntarle al pastor Eliud cuántos años tiene que nos conoce. ¿Cuántos años? Yo, si no mal recuerdo, debemos andar alrededor de los 20 años. Más todavía. Nosotros estábamos desde Comunión, perdón, estábamos desde Capilla Calvario, ¿verdad? Así es. No, entonces más de 20 años ya, amigos. Nosotros llegamos en el 93. Cuando estaban aquí en un kinder atrás del, digo, en un kinder, pero acá por el Poli, ¿no? Sí, en el Planetario, y luego de ahí nos fuimos a Mollendo. No, pues sí, por el 94, 94. Sí, algo así, entonces. Bueno, pues ya son unos añitos. Y mira, no están jóvenes. Adelante, hermanos, adelante, por favor, con toda confianza, pregúntenle, acúsenme. Yo tengo una pregunta para, bueno, todos los pastores. Mi pregunta es, ¿todas las personas van a pasar por adversidad financiera? Adelante, pastor, adelante. ¿Quién preguntó? Perdón, no alcancé a ver. Yo, Melissa. Melissa, gracias, se llama. Pues sí, la verdad todos vamos a pasar, y no por una sola ocasión, por muchas ocasiones en la vida, por problemas o adversidades económicas. Sí, diversas razones. La primera, la principal, y la que me interesaría que nunca pierdan de vista, es que hay un propósito de Dios en esa adversidad. Probablemente es que aprendas no depender del dinero. Probablemente es que aprendas que el dinero no es para guardarse, sino para administrarlo de la mejor manera e inclusive ayudar a quienes tienen necesidad. Pero cuando esto se nos olvida y atesoramos más de lo que debemos, regularmente Dios nos pone en una situación donde somos nuevamente probados. Pero sí, todos pasamos estas enseñanzas de Dios en nuestra vida, hija. ¿Contestada, Melissa? Sí, muchas perdón, gracias. La otra razón de pasar la prueba de adversidad es que seamos flojos y no trabajemos, ¿eh? Perdón, Melissa. Oye, pastor, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. En cuanto a lo que tú has visto de mí, o que el testimonio que yo te pueda dar, ¿alguna vez yo te he dejado de diezmar desde que eres mi pastor? Wow. Así de directa la pregunta. Sí, así, porque es que muchas de las veces pueden pensar que si uno enseña lo de la palabra diezmo, la enseñanza de diezmo, es porque uno sin que ellos, la gente de la sociedad puede pensar que uno no lo hace. Pero uno ok. Bueno, lo diré entonces igual de franco y directo. No has dejado de diezmar, solo aclaro que no me diezmas a mí, le diezmas al Señor. Sí, así es. Y el Señor ha dispuesto que ese diezmo lo administro yo, ¿ok? Pero por los años en que he sido tu pastor, perdón, me corrijo, por los años que he sido su pastor, porque está Linda ahí también, ¿sí? Nunca han dejado ustedes de diezmar fielmente. Además de que en algunas ocasiones también han sembrado una ofrenda adicional o han sembrado ya sea una ofrenda económica o una ofrenda en especie también en nuestras vidas. No, en ese sentido yo diré han sido muy fieles al Señor, pero al ser su pastor yo he sido bendecido de esa manera también. Así es que para toda la iglesia de la Roca de las Naciones tienen un pastor que que vive lo que está enseñándoles.
y que tendría en todo caso la autoridad espiritual y, ¿por qué no, moral, de hablarles del diezmo y de pedirles también su fidelidad al Señor en eso? Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Con toda libertad, así como yo se la acabo de hacer, por favor. Nosotros tenemos una pregunta. Pastor Eliud, usted siendo pues pastor de pastores, ¿no? Y relacionado al tema de hoy sobre pastoreando en la adversidad, yo me imagino, nosotros nos imaginamos que quizá seguido vengan algunos pastores a usted a pedirle algún consejo, que vengan decaídos, ¿verdad? Que luego llegamos ahí cansados del camino, como dice la canción. ¿Qué es lo primero que pasa por su mente? Yo sé que cada caso es específico y no podemos emitir una respuesta que sea general, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? ¿Qué es lo primero que piensa y que razona cuando un pastor, ¿verdad? Cuando un siervo llega con usted cansado, afligido, con quejas, harto, frustrado? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿También tengo que responder honestamente o respondo bíblicamente claro, correcto? por favor. Mira, la verdad es que lo primero que pienso es que esa persona necesita ayuda para enfocarse nuevamente en el Señor, en su palabra, pero también necesita un gran respaldo para ser fortalecido en su fe. Cualquier circunstancia que haga que nuestra respuesta vocacional se venga abajo, necesita esas dos cosas: ser enfocado una vez más en el Señor, en su palabra, y dos, ser animado a la fe y a las buenas obras. Y creo que esta última parte es importante. A veces hay que hacerlo con mucha ternura, a veces hay que hacerlo con un abrazo, a veces hay que hablar fuerte para que la gente reaccione, pero el punto es, necesita ser ayudado a que su fe vuelva a estar centrada en el Señor y que quite sus ojos de las circunstancias. Y sí, la verdad es que este ha sido el trabajo, yo creo que el más arduo por 20 años, unos 25 años, de pastorear pastores, animarlos, pero a veces también exhortarlos, hijo. No obstante, en todas las ocasiones, bueno, casi todas, hemos visto que Dios obra milagros y pues la mayoría sigue en el pastorado y eso es bueno, eso es ver que no trabajamos en vano. Unos cachetadones es válido. A veces es necesario, hijo. A veces es necesario, créeme. Sobre todo cuando... Como a mí me las dieron. No es un problema de fe, es un problema de necedad. Y pues sí, se puede dar, pero aún eso se hace con amor. Es como cuando vemos y sabemos que Dios al que ama, disciplina. Y a todo aquel que toma por hijo, de repente le da unas para que reaccione. A veces es necesario, pero pues a veces no. A veces basta el abrazo, basta el apapacho. Pero bueno, creo que a tu papá le han tocado más los... Wow. ¿Responde eso a tu pregunta, hijo? Wow, pastor, muchas gracias. Sí. De nada, chicos. Pastores, perdón, a veces. ¿Alguien más, por favor? Con confianza. Aprovechen ahorita que está el pastor aquí. Sí, adelante. ¿Quién es? Toño. Adelante. Es Robocop, pastor. Sí, gracias. Pastor, en tu enseñanza comentabas, que había habido una revolución en la iglesia cristiana en el siglo XVI. Pues tengo esa duda, o se me quedó aquí grabado qué pasó más o menos en esa fecha. Ok, gracias. Fue el tiempo de la separación de la iglesia que hoy llamamos evangélica o cristiana solamente, de la iglesia católica. Fue el tiempo de las 95 tesis de Martín Lutero, haciendo una crítica a la iglesia católica y pidiendo que fuera reformada. Y de ahí se gestan los movimientos reformacionales en diversos países, de donde nacen iglesias como los luteranos, reformados, presbiterianos, anabaptistas, etcétera, etcétera. A ese movimiento
que más que se le conoce más como movimiento de reforma que una revolución, pero al fin y al cabo eso fue un cambio radical de la iglesia. Y a partir de ahí es que nosotros, como cristianos, entre paréntesis evangélicos, vamos tomando identidad hasta lo que hoy somos, estas iglesias pues que hoy representamos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, pastor, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, con confianza. Les recuerdo, también les digo que, o les comento que también el pastor es teólogo, egresado del Seminario Bíblico Calvino, ¿verdad? Calvino. Del Juan Calvino y del de presbiteriano. Así es que, por favor, con toda confianza, como él dijo, también fue profesionista, trabajó en un banco, fue ejecutivo de un banco, y bueno, nada más es lo que tú como trabajo ejerciste, ¿verdad? El ejecutivo del banco. Ah, no, y también. Bueno, estuve como gerente en despachos jurídicos, ¿no? Sí, ya me acordé. Así es que, por favor, aprovechen. Y creo ¿Por qué la decisión de pastorear primero tu casa y qué satisfacción te dio hasta la fecha? ¿Por qué primero la casa? Bueno, es una cuestión de creerle a Dios que hay un orden en todas las cosas. Antes que otra cosa es mi relación con el Señor, después mi relación con mi esposa y junto con ello, una vez que soy padre, mi relación con mis hijos, con mi familia. Ahora, ¿cómo poder discipular? ¿Cómo poder mostrar a los demás el tipo de fe de hombre que eres o de ministro si en tu propia casa no tienes ese fruto que le agrada al Señor? Esa es la razón por la que, pues, toda esta vida, llevamos 36, 37 años de casados, hay que me corrija mi esposa ahorita, y 30 y cacho de ser papás, 34. Vamos a cumplir 36. Gracias, es lo que yo decía. A fines de junio cumplimos 36. Es lo que yo decía. Todos estos años, la primera iglesia que hemos tenido, la más importante en ese sentido de la primera, la más cercana, son los hijos. Tus hijos van a mostrar hacia afuera, hacia los demás, la fe que tú tienes, la forma de ser cristiano o de ser un ministro, un sacerdote o un pastor. Después de ello, bueno, está la congregación, claro, pero una congregación que ve que tus hijos aman al Señor, es seguro que te van a escuchar y preguntar qué estás haciendo, porque van a querer lo mismo que tú tienes. Y bueno, no sé, Magdiel, si esto dé respuesta a lo que me estabas preguntando, hijo. De hecho, sí, conocía la respuesta, pero creo que era importante que muchos lo escucharan también. Gracias. Y bueno, para los que no lo saben, por ejemplo, Gris, que es mi nuera, pues Dios también nos permitió tenerla aquí en casa antes de que se casara con mi hijo y también ser discipulada como hija. Así es que esa es una bendición de tener hijos cristianos y ver un fruto en sus vidas. ¿Qué más, pastor? Sí, oye, ahorita que dices eso, ahorita que mencionas eso de que esta Gris también fue discipulada en tu casa, tenemos el mismo testimonio con Alexis. Y Laura. Laura fue discipulada en esta casa como hija de la casa. Y entonces, obviamente, pues ahí está el resultado. Y muchas de las veces, este es un añadido ya pastoral de Javier Gaviño, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros no dejamos o no, sí dejamos la huella en nuestros hijos de lo que es el evangelio, pues lo que van a hacer nuestros hijos o lo que hacen los hijos en lo general es irse al mundo. ¿Por qué? Porque no encuentran la satisfacción de lo que es el evangelio. Y muchas de las veces caen en pecado, obviamente, los hijos, y los papás pues se lamentan de lo que no pueden corregir. Pero la ventaja es esa, que tú discipules a los tuyos para que los tuyos sean la sal y la luz donde Dios los ponga. Así es. Son los ejemplos que a mí que también he tenido que recibir del pastor Eliud y las regañadas que me ha dado.
Bueno, pero diles que también te he felicitado, también te he reconocido. No, pero es que como que a la gente no le gusta lo bueno, sino que le gusta lo malo. Entonces, aquí a mi gente sepan que también tengo un pastor que me jala las orejas. No, es una forma de disculparse porque él también es un regañón con sus discípulos y es como de, es que yo soy regañón porque mi pastor también es un regañón conmigo. Por eso te lo pregunta tanto. Digo yo una palabra, habla, Sí, ¿una adelante. pregunta? Sí, Y yo adelante. digo, si el que nuestro pastor nos regañe, alcanzamos esas bendiciones, regáñeme. Yo estoy dispuesta a recibir regaños y obedecer. Gracias, pastores. A todos. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermanos del Señor? Amadísimos Yo, del pastor. Señor. Y adelante, ¿quién habla? Fernanda, perdón, no puedo prender mi cámara porque si no se me traba el audio. Sí, adelante. ¿Por qué muchas personas, siendo cristianos, como que se concentran más en las adversidades y se olvidan que existe un Dios que los puede ayudar? Hola, Fernanda, buenas noches. Mira, creo que es una cuestión de madurez espiritual. Creo que es una cuestión de qué está lleno tu mente y tu corazón, y de acuerdo a eso vamos a ver la vida y a responder ante las cosas que nos sucedan. Hace una semana compartía yo en Guadalajara y les decía, si quieren tener un peso de eternidad, necesitan nutrirse de verdades eternas. Creo que muchos cristianos leen la Biblia, escuchan predicaciones, pero no dan todos los pasos en ese sentido. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que creerle a Dios su palabra. Hay que vivirla, pero la mejor manera de ir madurando es compartirla. Porque cuando estas dos cosas se juntan, bueno, estas cuatro cosas, pero estas dos últimas se juntan, provocan en nosotros madurez. Y quienes ven la vida de esta manera, en realidad lo que están mostrándonos es que todavía necesitan madurar un tanto más. Y no es que haya un nivel de madurez, no es que yo pueda decir, yo ya soy maduro y él no. Lo cierto es que todos los creyentes en Cristo, cada día vamos tomando decisiones que nos llevan a madurar. Pero también con el tiempo, cuando la palabra se ha hecho carne en tu vida, es más fácil ver la vida conforme al corazón de Dios y responder con paz, aún en cuestiones de adversidad. De hecho, algo que me encanta del profeta Jeremías es que no obstante que se queja y habla de las situaciones adversas y todo, termine con palabras tan preciosas como nuevas son cada mañana tus misericordias, o bueno es al hombre esperar, porque en realidad habla de alguien que ha madurado. Entonces, lo que yo te diría es, creo que por esa razón algunos reaccionan de esta forma un tanto infantil o incrédula, pero más que criticarles o solo clasificarlos como infantiles o algo por el estilo, pues hay que pensar y hay que verlos como quienes necesitan seguir siendo guiados a la madurez, pero no perder ese enfoque. No solo es mantenerlos o entretenerlos, es cuestión de que les ayudemos a madurar. Y espero que esto responda en tu pregunta, Fernanda. Sí, muchas gracias, pastor. De nada. ¿Quién más, amados del Señor? ¿Alguien más? Con toda confianza y libertad, porque ya estamos a punto de cerrar. Yo. Sí, ¿quién yo? Daniel. Daniel. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hijo. Mi pregunta es, pues ya tiene casi un poco más de un año que empezamos con esta situación de la pandemia. Y creo que como cristianos, como hijos de Dios, coincidimos en que todo es para bien, ¿no? Como dice Romanos, así hemos creído que esto es para bien. Pero mi pregunta es, desde su visión o su lectura, su interpretación, ¿cuál cree que son los planes o si los tiempos de Dios para este tiempo, ya sea a nivel
iglesia, a nivel sociedad, a nivel país, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Vaya, me dejaste una pregunta para hacer una tesis completa, compañero. Bueno, te diré, uno, soy un ferviente creyente en que los tiempos presentes y venideros no van a mejorar en la perspectiva humana. No va a haber una mejoría en cuanto a enfermedades, no va a haber una mejoría en cuanto a la economía, no va a haber una mejoría en cuanto a las ideologías o esas cuestiones que están ahora permeando para llamar a lo malo bueno. No va a haber un cambio positivo en ese sentido. La humanidad va a seguir caminando y enfocándose hacia la maldad y en cada ocasión a cosas más perversas, más tremendas. Y aunque escuchemos que haya paz y aunque escuchemos que habrá abundancia, tal vez un gobierno y una religión universal o mundial, ¿no? Lo cierto es que lo que crece es el oponerse a lo que Dios desea y anhela. Pero esto es parte del propósito de Dios. En otras palabras, soy un creyente de que la venida del Señor antepone tiempos de mayor adversidad, de mayor crisis, de mayores pruebas, ¿sí? Pero todo apunta a que Jesucristo viene por su iglesia. Todo apunta a un plan de parte de Dios en el que, no al final, pero en un momento dado, la iglesia también será levantada con el Señor y puesta juntamente con Él en un gobierno también de 1000 años, en un gobierno mundial. Yo soy un creyente dispensacionalista, si me lo permites decirlo claramente, y sé que no estoy esperando que venga un gobierno, ahora en estas elecciones, que vaya a representar 100% los valores y principios del reino. Pero creo que la iglesia está siendo levantada por Dios, empujada por Dios a hablar el evangelio con mayor claridad, aunque la oposición también sea pues más grande. Así es que veo un tiempo de madurez para la iglesia, un tiempo en el que nos ha quitado, si me permiten decirlo, la paja, o nos está quitando la paja para dejar algo puro, para dejar algo muy bueno. Y esto es gente que está lista, está preparada y está dispuesta para seguir predicando de Jesucristo clara, abierta, directamente, y buscar que la gente no termine en el infierno, porque yo también, créeme, tengo esta firme convicción de la vida eterna y de la perdición eterna, lo cual pone un peso en mi vida por predicar el evangelio. No solo es que vivamos bien, no, es que vivamos eternamente bien. Daniel, ¿responde eso en parte tu pregunta o quieres que ahonde un poquito más? Sí, pastor, no, está bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. No esperaba una pregunta menos que eso. ¿Alguien más, amados? Yo, pastor. ¿Quién yo? Sandra. ¿Quién? Sandra, de aquí de Villa de Allende. Allende, sí, adelante, hija. Bueno, el pastor Eliud mencionaba algo de que él comenzó a pastorear desde los 19 años, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué es lo que fortaleció su visión para, pues buscar, ¿no? El crecimiento de una iglesia o ese amor, ¿no? Que lo alimentara para que, pues, viera algo más grande, ¿no? No tan solo, como usted decía, ¿no? Comenzamos tal vez como en nuestra familia, luego a lo mejor ya con invitados en nuestras casas, pero ¿qué pasa para tener una visión ya hacia una iglesia, ¿no? Hacia un templo o algo así? Bueno, en mi caso fue, sin duda alguna, fue el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y con ello la confirmación de un llamado al pastorado. Desde que llegué me gustó, quise ser como el pastor que estaba al frente, un día les platicaré eso, pero el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo y recibí el don de lenguas, ese día también recibí una confirmación, una palabra de parte de Dios confirmando este llamado.
No ha sido exactamente así mi crecimiento de una casa y después madurando, pero con los años se fue dando de esa manera. Entendamos que yo llegué a una iglesia más, ¿cómo decirlo?, más tradicional, y por lo tanto en ese momento lo que se nos daba era ser un obrero o un pastor de la congregación que te diera. Pero con el tiempo me caso, o bueno, nos casamos, ¿verdad? Y empieza a gestarse ver la vida desde la perspectiva de Dios y entender que cuando yo había estado enseñando que el orden de Dios era Dios, tu casa y luego la iglesia, cuando ya estaba yo casado, eso tomó un sentido real. Antes eran palabras, yo me casé hasta los 23 años, así es que algunos años estuve pastoreando soltero y lo enseñaba, pero no lo vivía. La verdad es que empecé a entender lo que era ser un esposo y un padre, ya un pastor para la casa, bien, hasta que nació mi primer hijo, a mis 25 años. Y no digo que de un día para otro ya me cayó, no. Pero empecé a ver que, caray, siempre les hago la broma. Llegó un inquilino a mi casa que se quedó una noche, 2 noches, 3 noches, pasó una semana y no se fue. Ese era mi bebé. Entonces me di cuenta que 30 años después, bueno, 34 y 31 con Magdiel, aunque ya no viven en esta casa, pero siguen siendo esa herencia de Dios. Y bueno, se fue dando con los años, se fue dando con la vida que Dios nos ha concedido, y también algunas cosas fueron cambiando, para ser honesto también, hija. Cuando llegó la convicción de una congregación, iglesia, templo, bueno, tal vez yo lo viví desde el primer día, pero si hoy me dijeran, para ser pastor necesitas un local, un templo y cultos, hoy les diría no, para ser pastor necesitas tu familia, nada más. Y de ahí todos los que lleguen. Y si eres fiel en predicar el evangelio, Dios te ha llamado y te está respaldando, van a llegar muchos. Y donde están 2, 3, 5, 20, 50 en tu casa, ahí está el Señor y esa es la iglesia. Y una vez les anticipo a todos, ojo con esto. No es la idea regresar a las reuniones el domingo en el templo. Eso está bien y si es posible hagámoslo por el tiempo que sea posible. Pero de aquí en adelante, el lugar de las predicaciones, de las señales, de los prodigios y de las maravillas de Dios son sus casas. Y si quieren ver que el evangelio llegue a más gente, vean su casa como la iglesia. ¿Contesta eso a tu pregunta, Sandra? Sí, pastor, muchas gracias. A ti, hija. ¿Alguien más, amados? Bueno, le vamos entonces a pedir al pastor Eliud que haga una oración ya para concluir y cerrar. Y le damos de antemano, le damos las gracias por lo que compartió, a él y a su esposa Betty, a la pastora Betty, y también ahí que está Magdiel y su nuera. Agradecemos a todos los de la red Comunión que están ahí, de Comunión con Cristo, perdón. Les agradecemos también que hayan estado con nosotros y esperamos que de esta sea otras muchas más. Así es que te pedimos, por favor, pastor, que cierres esta reunión con una oración y después podemos abrir los micrófonos y nos despedimos. Muy bien, oremos. Señor, gracias por la oportunidad tan hermosa de tener esta convivencia y el poder compartir como congregaciones hermanas. Gracias por la invitación de los pastores Linda y Javier, y gracias también por todo el equipo precioso, con el pastor Alexis, el pastor Daniel, con todos ellos, de poder ser parte de esta reunión. Gracias por las muchas casas que se están abriendo y se van a abrir en la Roca de las Naciones y también en comunión con Cristo. Y gracias porque tú estás despertando el espíritu de hombres y mujeres de fe que en sus propios hogares, comenzando desde sus propias familias, anhelan predicar tu palabra, pero además llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Comenzamos aquí, pero nuestra fe y nuestra visión es llegar hasta los confines, Señor, de esta tierra donde todavía no te conocen. Gracias por este tiempo, gracias por la invitación y deja tu palabra sembrada como una semilla en el corazón y haz que florezca en la mente y en el espíritu de cada uno de los que han escuchado.
Tú recibe la honra, Señor nuestro. Tú recibe la alabanza porque tú eres digno. Y para nosotros concédenos la bendición de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, pastor, gracias. Amados del Señor de la Roca, que se queden conectados ustedes para que les den instrucciones para mañana, y les damos gracias a los de la red de comunión. Gracias, pastor de Dios, gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias. Amigos, pues hemos